Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves, que es 5 de octubre del año 2023. Voy con los saludos para quienes nos acompañan, que están todos acá. Empiezo por Cecilia Eguiluz. Buen día. Buenos días, saludos a todos. ¿Cuántas veces por mes venís a Montevideo? Un par ¿Sí? Un par de veces. Un par de veces. Pero no coincido siempre los jueves. No, claro, Hoy me quedé porque... No siempre toca jueves. Bueno, sigo. Al lado de ella, porque esa es la bancada femenina, Eleonora Navata, buen día. Buenos días, qué lindo día. La verdad yo también celebro este sol y que ya se empiece a vislumbrar la primavera en los colores de la ciudad. Del otro lado, de espaldas a la plaza, Esteban Valenti, buen día. Muy buenos días. Y al lado de él, en la bancada masculina, Agustín Iturralde, que participa como invitado en esta mesa. Agustín, bienvenido. Buenos días para todos, un gusto el cambio de día y cambiar de compañeritos. Vamos a ver cómo te va con ellos y con ellas. Bueno, vamos a el primer tema, el hecho político de esta semana acá en nuestro país. El presidente Luis Lacalle Pou sostuvo ayer que el gobierno va a actuar en consecuencia ante el pronunciamiento de la Cámara de Diputados, que solicitó, con el apoyo de todos los partidos, que cesen los contratos de funcionarios que ingresaron a la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande de forma discrecional. Ustedes saben que además, pero por una mayoría diferente, la que conformaron el Frente Amplio Cabildo Abierto y el diputado del PERI, César Vega, se solicitó que sean removidos también los delegados, los 3 representantes políticos en esa delegación. La declaración de la Cámara Baja se produjo este miércoles de madrugada al final de la interpelación promovida por el Frente Amplio al canciller Francisco Bustillo y la ministra de Economía Azucena Arbeleche. Hablando en rueda de prensa, en Salto justamente, Lacalle Pou dijo ayer que la oposición hace bien en cumplir su rol de contralor del gobierno y agregó que cuando el gobierno se equivoca tiene que rectificar el rumbo. ¿Estamos vacunados contra alguien que se equivoque? Porque claramente acá no hay ilegalidad y tampoco hay corrupción. Sí, un abuso quizá indiscriminado de un mecanismo de ingreso. Y eso es lo que vamos a solucionar, primero, con una comunicación directa a la CTM, segundo, con un decreto y tercero, con un proyecto de ley que está yendo al Parlamento. Lacalle Pou señaló que el Poder Ejecutivo va a rever los contratos de los ediles salteños que ingresaron a la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta, en consonancia justamente con lo que dispuso la Cámara de Diputados. De todas formas, dijo no entender la otra parte, en la que se requiere la renuncia de los 3 miembros políticos actuales de la delegación uruguaya. Señaló Lacalle Pou, el gobierno no se cierra a esa posibilidad, pero recordó que el principal gestor de la delegación de nuestro país, en referencia a Carlos Albizu, él ya renunció, él ya se fue. El presidente defendió la actuación del Poder Ejecutivo en este caso y en otros en los que también se pidió la dimisión de jerarcas de confianza política. Yo no lo tengo contado, pero ¿cuántos jerarcas del gobierno han renunciado? ¿Cuántos han de alguna manera o se les ha pedido la renuncia? Por distintas razones, no hay que emparejar. Recordemos cómo era antes. Se decía que se le hacía bullying, se le hacía caravanas, se los aplaudía en el Parlamento. Entonces yo entiendo que a veces cuando hay una actitud distinta, que hay una actitud distinta, no se entienda. Los escucho, sobre todo teniendo en cuenta esto, que ya tenemos ecos de la interpelación. Voy a darle la palabra a Cecilia. Bien. Salto adelante. Bueno, primero que nada yo voy a celebrar esa interpelación que me pareció realmente muy interesante, muy seria. El miembro interpelante realmente cumplió un rol, desde mi punto de vista, de una madurez y de una crítica constructiva. Por lo tanto, me pareció un buen ejemplo de actividad parlamentaria. Por otro lado, quiero decir que la imagen que me quedó de esa interpelación tiene que ver con el sentimiento del sistema político de defender la seriedad del sistema político, por esa cuestión de que muchas veces se ve denostado, a veces por los propios actores del sistema, ¿no? Entonces me pareció muy bueno que el mensaje final a la gente sea, bueno, lo que está mal y lo que está mal hay que corregirlo. De los dichos del presidente, me parece muy bien que tome las medidas porque en realidad
desde mi punto de vista, la CTM con esta gestión de 3 años quedó sin respaldo político. Eso es lo que yo veo que pasó en el Parlamento. Con 93 votos de todos los partidos quedó sin respaldo político. Por lo tanto, es bueno que el presidente también dé el mensaje de decir, bueno, si no tiene respaldo político, yo tengo que tomar una acción, porque yo soy el jefe político en definitiva. Sí, pero esa parte, la que pedía la remoción de los delegados políticos, esa no tuvo 93 en 95. Por eso, ¿no? la segunda... institucional vale lo mismo. Exacto. Con un voto diferente. La segunda parte, que es la de los delegados, fue aprobada también. Entonces, al ser aprobada, más allá de que, por ejemplo, el Partido Nacional fue el único que no la votó, al estar aprobada, también es un mandato y también es sacarle el respaldo político a esa delegación. Que no pueden sacarse el sallo fácilmente los delegados que están que quedaron, porque en definitiva fueron los que convalidaron toda la situación que se estableció como irregular, que tenía que ver con los ingresos, porque no se hicieron solamente ingresos en el 2020, como escuché algunas declaraciones, se hicieron hasta hace poco. Pero además... Para. Ahí estás aludiendo, supongo, a Germán Coutinho. Claro, porque él dice, lo que pasa es que los ingresos se hicieron en el año 2020. No es verdad, hasta este año hubieron ingresos. Pero el cambio del estatuto... Digo que aludís a Germán Coutinho porque Coutinho ayer estaba particularmente fastidiado con Cabildo Abierto. Creo, si uno es Acércate la madre, al micrófono, si no te escuchamos. Si uno es la madre, Albizu, y él es el padre, Coutinho. Porque absolutamente esto está armado con un proyecto político por ambos. Sí, la molestia de Coutinho venía por el hecho de que Cabildo Abierto hubiera pedido la remoción de los 3 delegados, incluyendo Nicolás Irigoyen, Colorado, que entró después, él dice, entró a fines del 2020 y por lo tanto no estuvo en esas designaciones que han generado tanta controversia. Sí, yo no comparto. Primero, que no es un tema personal, es un tema político. Segundo, que el Parlamento fue muy claro y en 50 votos, o sea, una mayoría, le quitó el respaldo político de esa delegación. Por lo tanto, para mí, lo que hizo, la única diferencia que tiene Albizu en esto es que él renunció. Y ahora a estos delegados se le está pidiendo que se vayan. El cambio del estatuto se hizo hace unos meses, por lo tanto, todos los delegados de este país, todos los delegados uruguayos, lo aprobaron. Pero también el cambio, por ejemplo, en el ascenso y régimen jubilatorio para uno de los funcionarios, que es ese caso de los 700 a $1 millón de un retiro de una persona de 56 años, también fue votada por estos 2 delegados que todavía están. Entonces me parece que no son temas menores. Seguimos. Agustín, un primer comentario. No, a ver, comparto bastante lo que decía Cecilia. Creo que quedó clara en la intervención que tenemos un problema en cómo se manejan Salto Grande en particular, pero en general muchas de las comisiones binacionales. Y me parece que es muy saludable que haya habido una moción aprobada por 93 en 95 que plantea... que acepta el sistema político unánimemente reconociendo el problema que hay. Me parece que, a ver, hay que discutir del episódico, obviamente, y es lógico y legítimo que la oposición quiera discutir del episodio y de los responsables políticos y de las responsabilidades políticas y de los costos políticos. Y está bien y tiene que pasar, y como decía el presidente, es el rol de la oposición. Creo que tenemos un problema de diseño institucional. A mí, de todo lo que se habló ayer, me parece lo más interesante es alguna de las cosas que se esbozaron, creo que de parte del canciller, de realmente hay una discusión de cómo se haría, de cambiar las normas que regulan el funcionamiento de la comisión, de poner inhibiciones para ser candidato luego, como tienen los presidentes de los entes autónomos, o como tienen, más aún, como tienen los presidentes de las unidades reguladoras, los miembros de las unidades reguladoras, algo que nos ayude a que esto no sea un lugar, comisiones que son eminentemente técnicas no sean lugares de plataformas políticas. Y bueno, y hay un problema institucional. Yo en esto soy institucionalista, no creo... Las personas... Hay personas buenas y hay personas malas, y hay personas que cometen más errores, pero lo que tenemos acá es un diseño institucional que favorecía y hacía posible una cantidad de cosas que, bueno, probablemente en este episodio de Salto Grande llegaron un poco más lejos, pero cuando uno mira el presupuesto, más allá de cómo fueron las asignaciones que no conozco, pero cuando uno mira el presupuesto es 15% más que el presupuesto de los 5 años previos. O sea, puede haber... El problema lo tenemos hace años instalado y bueno, me parece saludable que el sistema político lo acepte, lo reconozca y bueno, y se tome también la responsabilidad del caso y las responsabilidades políticas del caso del episodio puntual.
Yo voy a volver a una tertulia que tuvimos hace un par de semanas con este tema, porque todo el tema salta por el refuerzo presupuestal que se pide, y bueno, y de ahí se desata todo esto que hoy conocemos. Y cuando hablábamos de refuerzo presupuestal y veíamos que era algo repetido, que no era la primera vez que pasaba, que seguía pasando así, yo recuerdo haber dicho, pero acá hay un tema de diseño, porque si todo el tiempo tenés que pedir un refuerzo presupuestal es porque el presupuesto real no es el que figura o el que dice que tiene que ser y el que se necesita para el funcionamiento. Entonces, reveamos toda la estructura de la Comisión Técnico Mixta, de lo que aporta Uruguay y cuánto necesita Uruguay aportar para que eso funcione, y bueno, y obviamente el diseño institucional que mencionaba Agustín. Me parece que este episodio, que las consecuencias políticas de este episodio no deberían solamente quedar en esto de se destituye o se le pide la renuncia a tal, a cual o lo que sea. No, que se revea realmente cuál es el funcionamiento y el dinero que se necesita para que esta comisión sea viable, cumpla con su rol y por otro lado no sea algo que al Estado uruguayo, a este gobierno, al que viene o al siguiente, lo comprometa de tal forma, en términos de recursos, de que siempre tengamos problemas al respecto y que esto sea un tema de discusión, un botín político siempre. Me parece que la interpelación estuvo bien, coincido con Cecilia, fue seria, no se espectacularizó mucho como para decir, sacar tajada política. Creo que el gobierno actuó rápido a nivel declarativo, sobre todo. Me parece que la primera intervención del diputado Viviano fue muy buena. Creo que ahí se resume todo y me parece que eso fue tarde, ¿no? Eso fue a las 11 de la noche, ¿no? Claro, pero la primera intervención, ayer ya la habíamos tenido, entonces me parece que eso también hizo que puso las cosas en un lugar correcto, digamos, para quienes tenían que asumir responsabilidades y marcó la cancha. Después de esa intervención de Viviano era muy difícil ponerse en otro lugar. Creo que estuvo muy bien, que marcó la cancha y me parece que el diputado Nicolás Viera también, creo que con mucha seriedad se tomó la interpelación. Me parece que acá hubo como un reparto general de ganancia. Creo que el gobierno sale bien parado en cuanto a rápidamente asumir errores, aunque después también el presidente hace algunas menciones a lo que hicieron otros con respecto a Caravana, no sé qué, que me parece absolutamente gratuita, me parece que no ha lugar en este momento. O sea, cada vez que a veces escucho a personas que están gobernando del color que sean, que dicen, pero los que estuvieron antes hicieron tal cosa, pero vos viniste porque lo que estuvieron antes no estaba bueno, porque si no me hubieses propuesto cambiar. Entonces, no refieras siempre a que si antes hicieron un aplauso o lo que sea. Creo que hasta ese lugar estaba bueno, todo me cerraba y después me parece que eso estuvo, no sé, yo no lo hubiese dicho, pero bueno, tampoco hago política y capaz que ahí está la diferencia entre yo y la gente que hace política, pero bueno, creo que hay ganancias para todos para repartir de este suceso y también para nosotros, todas y todos, los que después somos quienes ponemos nuestros recursos para que funcione la Comisión Técnico Mixta. Esteban. Bueno, yo creo que hay que mirar el episodio y inscribirlo en el proceso, como todas las cosas, pero particularmente en este caso. Creo que efectivamente la interpelación fue muy bien hecha, en el sentido de que, como corresponde, hacer preguntas, es decir, plantearle a los responsables políticos las preguntas necesarias. Ahora, esto no es un error, como dice el presidente de la República, es falso de toda falsedad. Esto no es un error, este fue un plan político pensado, articulado, premeditado entre Albizu y Coitiño. ¿Para qué? Para preparar las condiciones para disputar la intendencia de Salto. Lo dijo el actual presidente de la intendencia de la CTM, lo dijo cuando dijo que, no había pasado nada, en realidad era un ataque político. Yo cada vez que dice que es un ataque político, ¿pero qué quiere? ¿Un ataque nuclear? ¿Un ataque boxístico? Sí, si estamos hablando de política, es un ataque político. ¿Y qué es? ¿Por qué fue premeditado? Porque fueron los ediles, no fueron cualquiera,
fueron cuadros del departamento, se hizo uso de la plata para obras en el departamento. Es un típico proyecto político fracasado a costa de una institución que no tiene nada que ver con eso, que salta por plata, pero que tiene además una connotación que es mucho más de proceso, que es la cantidad de este tipo de cosas que están saltando. ¿Ah? Es decir, yo creo que de esto ganancia, lo único de ganancia es que el Parlamento funcionó y por primera vez no todos se cerraron en defender algo indefendible, porque además lo vamos a pagar, fuera de los discursos, para sacar esos 40 funcionarios hay que pagar mucha plata. Si hay formas que todavía pueden intentarse sacar, para que no haya derecho al reclamo. Pero ¿no? hay una cosa fundamental. Aquí hay responsables políticos que no se miden hasta cuándo fue, que es falso además, porque entraron con miembros de esta CTM, entraron otros funcionarios a dedo. Y la primera consecuencia política es que hay que cambiar. Habría que hacer que hubiera un representante de la oposición, que es elemental, porque hay 3, uno correspondería al 40% de los uruguayos, que esa es la visión de por qué se divide y se distribuye en los entes. Lo que pasa es que para este proyecto político no funcionaba. ¿Ah? Y entonces yo creo que estamos en presencia. Además hay otra cosa. Yo que conozco tantos blancos, porque no sé por qué, yo conozco capaz más blancos, y conozco tanta gente decente, ¿no? Se ríe, Agustina no, es así. Se sonríe con esa frase. Este pibe que yo lo conozco tanto blanco. desde que era un no pibe, sé por qué. Gente que realmente lo siente del alma, que es blanca. Pero el primer agravio de la cantidad de hechos irregulares que se están dando es a esa gente, a los que no están metidos en eso. Porque además, ¿qué señal le damos si cortamos y se van los 40 y se quedan los 3? Que se corta por el hilo más fino, porque Albizu ya no lo defendía ni Albizu. Pero el problema son las responsabilidades políticas. Y lo que el presidente, con esa sonrisa tan cautivadora que tiene y que hay que reconocerle, ¿tá? Y que lo salva de tantas cosas que no tendría que salvarlo, porque nos va acostumbrando a cosas terribles. Parece la Argentina, muchachos. Parece la Argentina. Es decir, ¿cómo? Los 3 tipos que estuvieron al frente lo cambian, el que queda dice que todo va a seguir como hasta ahora porque no hay nada, lo dice él, no lo inventé yo, que todo va a seguir igual y esos 3 se quedan. Pero ¿para qué implica la moción aprobada? Las dos cosas. Son 2 cosas, son 2 mociones. La primera que sale con 93, las 2 afirmativas, sí, ¿no? La primera que sale con 93 votos. Pide el cese de todos los cargos que entraron de confianza. En particular resalta que entraron, de los ediles, ¿no? En particular resalta de los ediles, pero dice todos. O sea, que todos es todos, porque en realidad algunos no son ediles, pero son jefes de listas, o sea, son líderes partidarios. No lo sacás a nadie de la estructura política. No, claro, ni uno. Pero lo que voy a ni uno. Implica, o sea, y la otra, sacá los colorados. La otra la tengo acá. No, son también líderes de listas políticas. Sí, o sea, sí. No sacás a ni uno. Ese era el punto 6 de la moción. Sí, del 6. Y había un aditivo, el 7, que presentó Cabildo Abierto, que dice: en razón de la gestión inadecuada en relación a la designación del personal y los cambios del estatuto de los funcionarios de CTM sin las debidas consultas al Poder Ejecutivo, consideramos que la renuncia del expresidente Carlos Albizu debe ser acompañada por la del resto de los delegados uruguayos. Asimismo, solicitamos encomienda la realización de una auditoría externa de gestión. Esa fue la que salió con 50 sobre 95, o sea que salió afirmativa. Que tiene el mismo valor. Exacto. Claro, por eso eso está claro. Ahora, ¿cómo se hace efectiva esa moción aprobada? Porque viste que en un la parte más fácil, pero la parte más fácil es el punto 7. El Poder Ejecutivo resuelve destituir, cambiar a los 3 delegados, se acabó, punto. Lo otro es todo un largo proceso. Sí. No, pero hay una cosa y es, eso implica que el Poder Ejecutivo tenga que actuar para cumplir con eso aprobado. Eso es lo que... porque después el presidente en determinado momento también dice, como que está ahí medio en duda esa de la segunda moción aprobada. Esa está aprobada, hay que cumplirla igual. Está aprobada. Lo que él dice... Está aprobada. Lo que él dice es que desde su punto de vista con la renuncia de Albizu sería suficiente, porque él fue el principal gestor,
etcétera. Pero no es vinculante, ¿no? No, está Pero claro que no. Pero el pedido es este y en principio diría que está dirigido a los propios 3 delegados, ¿no? Yo entiendo lo mismo. A las dos, al gobierno y a los tres. Claro, pero lo primero es que los delegados digan, che, la Cámara de Diputados me pidió esto. Sí, no Sí. tengo Renuncio. respaldo. No tienen Sí, sí, respaldo después que político, el pero son cargos presidente- políticos. No, pero el O sea presidente que- declara ayer en Salto en otra dirección. No influye para que renuncien en absoluto. Influye para que no renuncien. El Parlamento podría, en una interpelación, ¿qué es lo que estaba a la mano del Parlamento y donde sí tenía... ¿A quién puede censurar? ¿Los ministros? A los ministros. A los ministros podía censurar. Cabildo Abierto es quien creo que toma la decisión política de no censurar a los ministros y de votar esto que es una solicitud, porque el Parlamento no tiene la potestad de censurar esos cargos. Una solicitud, bueno, esas dos mociones, una que habla de los cargos políticos votada unánimemente y Entonces, la otra una que habla de los sí, nombramientos perdón, de funcionarios. Perdón, sí, Exacto. de los nombramientos de los funcionarios, no lo que no son cargos políticos, pero que Que fueron- son cargos políticos. Bueno, son... Bueno, Y sí, No, y si pero- no, ¿qué son? No, está bien, pero los otros son los delegados. Claro, los políticos, ¿no? otros son los responsables políticos, pero estos son cargos políticos. bueno, entiendo a lo que apuntás. Creo para ponerlo más nítidamente, lo que son, claro, cargos de confianza política y los que son designaciones que tienen vinculación con la política. Creo que ahora he escuchado de mañana la explicación que daba Lust de cómo se podía proceder para, no para los 3, ¿no? Que eso es más claro, como hay que proceder y no hay derecho a ningún reclamo. Para los 40, cómo se podía proceder Si no renunciaban. Y Claro. a mí no me quedó nada claro de que haya un camino claro que no genere la posibilidad de juicio y más como lo Sí, él dice último que se pensamos puede acá. iniciar sumarios, ¿no? Sí, lo dice el estatuto. ¿Sumarios por qué motivo? Por designación viciada por un error de procedimiento en la Pero, contratación. ¿sabes lo que está claro acá? Y por ejemplo, a esos efectos podría esgrimirse que estas personas no hubieran acreditado lo que los estatutos exigen, capacidad e idoneidad para los cargos. Pero le pregunto a la abogada, ¿ahí no hay posibilidad de reclamar un daño moral, de ese tipo de cosas? No sé. Según Seguro que van a hacer juicio. sí, ¿eh? según la postura de Lust, él entiende que al no estar dentro de la órbita judicial de nuestro país, por ser un ente binacional, él entiende que con un proceso sumarial en realidad no hay posibilidad de recurso judicial. ¿Tá? Eso yo creo que hay que estudiarlo, creo que es interesantísima la postura que dice, pero yo voy a ir a un punto que acá para mí es el esencial. O sea, esta gente, estos 30 y algo de personas, las cuales yo conozco, no tengo nada personal contra ellos, los conozco a todos, no tengo nada personal, deberían renunciar y evitar todo este problema porque ahora ya no tiene un respaldo parlamentario, ni la gestión, ni sus ingresos. Entonces, ¿cómo se simplifica esto y cómo se da una buena señal definitiva? Ejecutando lo que solicita el Parlamento, que fue muy claro y que en realidad tiene, acompaña opciones todos los partidos políticos. Y en este caso, especialmente quiero resaltar que cuando se habla del Partido Nacional no se puede hablar de todo el Partido Nacional. Cuando se habla del Partido Colorado no se puede hablar de todo el Partido Colorado. En realidad acá hubo una alianza entre dos líderes partidarios que termina en esta situación en la cual ahora todo el mundo está esperando a ver qué es lo que pasa, pero la decisión la tienen cada uno de los 30 y algo que entraron, más los 3 delegados, si dicen, bueno, señores, nosotros entendemos lo que pide el sistema político, lo que piden los representantes de la gente, que en definitiva es el Parlamento, y por lo tanto renunciamos. Ahí se terminaría el problema. Yo propongo dentro de 2 meses tratar este tema aunque no haya nada nuevo para ver en qué situación está. Bien, Y menos ponemos también. una alarma en el Sí. calendario. Y menos también, porque dice en forma inmediata. Bueno, por eso. Y en forma inmediata Pero no es ni un mes, ni 2 a ver, meses, ni... En forma usemos- inmediata es al fin de esta semana. Está bien, un Hoy. mes. En un mes discutamos esto, a ver en qué situación está. Tanto la parte de los funcionarios como la parte de institucional, que es fundamental, porque la señal es, sí, está bien, me tiran las orejas, pero yo sigo puteando en francés. Sí. Para ir redondeando, les pregunto por algo que se dijo en la tertulia ayer, acá,
que a mí me quedó dando vueltas en la cabeza. Lo señaló Oscar Sarlo. Dice, la interpelación fue positiva porque en todos los bloques se ve que va perdiendo lugar la idea de la hermandad en la política y esa reacción instintiva de defender a toda costa lo indefendible. ¿A ustedes les parece que esta interpelación marcó un mojón en esa dirección? No. Lo que pasa es que era tan evidente, tan grave, tan acumulativa, etcétera, y además hay una cosa, cada partido tiene la suya, es decir, yo hubiera votado, los ministros no respondieron nada, pero yo entiendo que votar eso era romper la coalición, claramente, y eso tiene implicancias de todo tipo. Yo no veo ningún cambio. Me parece interesante el razonamiento, ojalá lo fuera, no lo veo, no veo. Yo sí comparto lo que dice Oscar Sarlo, porque en definitiva creo que es lo que sentimos todos, ¿no? Cuando se ven las interpelaciones, y acá lo hemos hablado también en la tertulia, ¿no? Uno mira una interpelación y ya sabe el final, ¿no? Ya sabe, oposición vota de un lado, no sé Cada qué. vez menos sabemos, porque está Cabildo Abierto que tiene que pegar el salto. Pero realmente es así, han perdido hasta muchos seguidores, por decirlo así, las interpelaciones, porque ya cuando arranca la interpelación, ya más o menos se sabe el final, y en esta no. Y entonces yo creo que sí marca un mojón y marca una diferencia. Ahora, Sarlo era muy enfático en que estaba hablando de todo el espectro político. Sí, sí. De todo el espectro político, que aludía a que a la izquierda también le ha costado esto de no salir de manera refleja a defender a un acusado. ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que hay otro pequeño detalle. Nos aproximamos a las elecciones, señores. Es decir, hay dos condiciones. Explotan las obras por todos lados y cambian las sensibilidades. Pero acá también hay una cosa, es que tampoco había una persona a quien defender y que se alinearon los partidos detrás de eso, no había una persona. Creo que era una situación bastante cómoda para oficialismo y oposición en cuanto a decir, esto está mal, hay que cambiar, hay que corregir errores, hay que ir por otro camino, porque no se cortaron cabezas, o sea, no implicaba corte de cabeza enorme, razón. Me parece. Había dos cabezas que no se cortaron porque no había los votos y se calculó eso. Yo no estoy de acuerdo. El canciller y la ministra de Economía. O sea, acá justamente hubo una interpelación al canciller y la ministra de Economía y no hemos hablado en toda la tertulia, y no se ha hablado en general ni del canciller ni de la ministra de Economía, no sabemos ni lo que dijeron ni lo que no dijeron. Yo sí. Bueno, pero hablo a nivel general. El ruido está en otro lugar, no en los interpelados. Entonces me parece que también es una situación para todo el sistema político bastante cómoda. Lo que pasa es que para Agustín, mí ¿tú qué decís sobre lo que veía Sarlo? Lo que dice Oscar Sarlo, que comparto un poco, creo que cada vez hay menos lugar en esto, viste que siempre, antes las cosas que pasan ahora, antes no pasaba, antes la política. Esto yo creo que es exactamente al revés, o si de alguna forma, antes estas cosas se hacían con mucha más impunidad. O sea, el Estado funcionaba en base a redes clientelares públicas y notorias, antes de muchas décadas para atrás, ¿no? Y son cosas que han ido cambiando y son cosas que a veces siguen apareciendo, pero que cada vez son más vergonzantes. En ese sentido, yo interpreto lo de Oscar en ese sentido que para un partido ya no es gratuito. Defender tiene costo político. Bueno, ahora vimos dentro del Partido Nacional mucha gente marcando postura firme. Creo que ahí es verdad que las cosas que antes eran gratis ya no lo son, porque la ciudadanía es cada vez más exigente en este tipo de varas éticas. No, yo lo que quería decir del tema que decía Leonora recién, ¿no? Para mí también fue una buena estrategia parlamentaria el tema de la interpelación, sabiendo que en realidad no son por ejemplo, sobre todo en el caso de la ministra Arbeleche, no es la responsable directa de lo que pasa en CTM. En realidad no tiene nada que ver. Ella cumple con su obligación legal y tanto fue así que el interpelante dio por satisfecha sus respuestas. No tanto así el canciller. Él dice que la respuesta de la ministra en sí misma no fue satisfactoria, le endilga haberse enojado a que la ministra Arbeleche respondió ofuscada, pero que después sí la información la pudo tener con la intervención de la responsable de la Contraloría General de la Nación, ¿no? Pero en definitiva el Ministerio de Economía, que es uno solo, encabezado por ella, pero que es uno solo, termina haciendo su respuesta. El Ministerio de Relaciones Exteriores, para mí, no.
para mí no termina respondiendo, en realidad es un responsable administrativo. Una vez más. Pero en definitiva, ¿cuál era la situación? Que a través de traer a esos dos ministros era la única forma, para mí, o sea, técnicamente, que el Parlamento podía dar la discusión que dio, y durante 17 horas se supieron cosas que no sabíamos, porque yo creo que la mayoría, por lo menos de los parlamentarios, no tenía ni idea de cómo funcionaba la CTM. Entonces creo que fue, desde ese punto de vista, una estrategia interesantísima. De todos modos, en tren de reclamar siempre algo más, me parece interesante lo que plantea este oyente. La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande existe hace 43 años. 43 años. Recién ahora llega el momento de evaluar y corregir, ¿no? Como que el sistema político uruguayo estuvo lento. Pero lo que pasa es que yo que soy de pero Esteban, pero lo que pasa, yo que soy de allá, la Comisión Técnica Mixta siempre fue un lugar prestigioso, ¿no? Nunca se había visto una situación igual a esta. Es cierto. Entonces creo que ahora, ¿qué sale a hacer el sistema político? A visibilizar el problema y a ver por dónde lo soluciona. Y quizás no tiene todas las herramientas para solucionarlo, pero ahora se ve. O sea, ¿cuál es el gran punto a favor que termina teniendo esta delegación política de CTM? Es que baja a CTM 500 kilómetros, la pone en Montevideo y le quita los velos y todo el mundo pudo saber lo que era. Eso lo terminaron haciendo en esta delegación. Gran mérito de Alviso de ese Hay otras comisiones que están en la mira. Bueno, pero esta era la que estaba en el no, este era el objeto, o sea, las otras no sé, se verá, pero esta le hicieron eso, o sea, la trajeron para acá y la pusieron en el medio de la plaza. A ver, miren todos y opinen. Ya continuamos, vamos a el punto 2 del menú hoy en la tertulia de este jueves.